Ok, bueno, ese era el preliminar, nada más. Ahora hablemos del termómetro. ¿Cómo se construye? Hablaremos un poquito de él, pero en realidad no es la gran cosa. Entonces, el primer termómetro que utilizó la gente era un termómetro de gas a volumen constante. Ok, el termómetro de gas a volumen constante es muy sencillo. Voy a dibujarlo un poquito más por acá. Creo que mejor te quito esto por ahora para dibujarlo. ¿Qué es lo que van a hacer un termómetro de gas a volumen constante? Bueno, el termómetro de gas a volumen constante es, ustedes van a tener una sustancia que quieren medir su temperatura. Esa sustancia, por ejemplo, digamos que fuera un líquido. Entonces aquí le ponen el líquido. Muy bien. Le van a poner acá una especie como de balón bastante rígido. Y acá arribita este balón es bastante rígido. Aquí le van a poner gas. Y aquí arribita lo que le ponen es un medidor. Este medidor de presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a medir la presión de este gas. Como el balón es rígido, entonces no va a cambiar de volumen. Por eso es termómetro de gas a volumen constante. Es un balón rígido. Si ven el libro, el termómetro del libro es ligeramente diferente porque es un manómetro. Yo voy a usar un medidor semianalógico, más moderno, o si quieren hasta uno digital, como gusten. Simplemente eso es porque querían usar un manómetro ahí, porque el experimento original medían con manómetros, pero ahí ustedes ponen nada más un medidor de presión, es lo importante, medidor de presión. Yo les dije entonces que la temperatura tiene que ser algo que cambie con otra propiedad física, ya sea la longitud o la presión o el volumen o algo que tiene que cambiar con la temperatura. La presión es un buen indicio. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esto, experimentalmente encontraron lo siguiente. Bueno, primero hay que calibrar. Primero se calibra. A 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. O sea, marcaron el punto de medir la presión a 0 grados, tanto. La presión a 100 grados, tanto. Y lo van graficando. Entonces dijeron, ok, la calibración va a ser la siguiente. A 0 grados voy a tener una presión tanto. A 100 grados voy a tener una presión de tanto. Muy bien, muy bonito esto, pero ¿de verdad nos sirve esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el relleno experimental, encontraron que era una recta. Entonces la presión cambia directamente con la temperatura, más una presión
inicial. Muy bonito, casi perfecto. A la gente le gustaba, servía el termómetro de gas a volumen constante. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que esto hay que calibrarlo todas las veces. Si ustedes querían usar este termómetro, se tiene que calibrar siempre. Ese es el defecto de él. Peor aún, encontraron lo siguiente. Bueno, usamos este gas. Podemos usar perfectamente el mismo gas, pero ¿cómo estamos garantizando que la presión sea la misma y que siga siempre la misma recta? Ok, no se puede. Podemos usar perfectamente el mismo gas y aproximadamente la misma cantidad de gas inicial, que siempre va a cambiar un poquito esa presión inicial. Cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? La calibración es el mayor problema, porque hay que calibrarlo siempre. Entonces encontraron lo siguiente. Un gas hacia esto. Podemos usar exactamente el mismo gas. Otro gas hacia esto. Entonces este puede ser el ensayo 1, este es el ensayo 2. Voy a hacer el otro color. Que sea en verde. Esta es la prueba 1. Podemos usar el mismo gas perfectamente y nos dio esta otra prueba. Solamente que vaciamos el balón este y lo volvimos a llenar de gas. Podemos usar un gas diferente si quisieran. Entonces cada gas nos daba, o cada prueba en realidad nos daba algo diferente. Eso fue algo problemático, pero la gente empezó a hacer la siguiente gráfica. Muy bien, de 0 a 100 grados, pero no son las únicas temperaturas. Podemos tener temperaturas bajo cero. ¿Qué le pasa a las temperaturas bajo cero? Bueno, si seguimos esta misma recta, todos los gases, resultó algo muy curioso. Todos los gases llegan a un mismo punto. Todas las rectas parten de acá. Este punto es el punto menos 273.15 grados Celsius. Y mira, yo le puse V acá. Temperatura. Siempre, 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 todos los termómetros estos de gas a volumen constante llegaban a menos 273.15 grados. Entonces la gente dijo, bueno, la escala Celsius es muy bonita, estos termómetros no tanto, hay que calibrarlos a cada rato. Entonces hagamos algo. Escojamos un par de puntos que nos sirvan muy bien. ¿Por qué? Por otra razón muy importante. Resultó lo siguiente. Aparte de calibrar eso, escoger los puntos de congelación y de evaporación del agua es terriblemente difícil. Eso lo hicieron para, digamos, Europa. Pero resulta que los puntos de evaporación y congelación del agua van cambiando con la presión atmosférica. O sea, si ustedes lo miden, puntos de evaporación y presión en la playa, no es exactamente lo mismo que medirlo en una montaña. Y no es lo mismo que medirlo en latitudes donde tiene usted condiciones relativamente estables a una latitud donde tiene condiciones inestables. No es lo mismo medirlo en el trópico que medirlo en las zonas templadas o árticas. Entonces, la presión atmosférica cambia, altera por completo el comportamiento del agua y ese par de puntos están siempre móviles, así que no nos servía eso. Entonces, como no nos sirve eso para medir correctamente la temperatura, entonces se decidió rehacer la escala. Muy bien, ya que todos los gases están llegando a este punto, se denominó este punto el cero absoluto. Y se inventaron la escala Kelvin. Además, había un montón de otras escalas. Y ahorita hablamos de otra escala que es la Fahrenheit. La escala Kelvin dijeron que 0 Kelvin es igual a menos 273.15 Celsius. Muy bonito. Requerimos un segundo punto y una forma de dividir esto. Dijeron que la escala Kelvin tendría la misma división
que la escala Celsius. Celsius iba con eso, con doble S o con C, ya ni me acuerdo. Dame un segundo, sí, era con doble S. Bueno, S y luego una S. Ok, tendría la misma división que la escala Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Cambios de temperatura, ojo que digo cambios de temperatura, medidos en escala Celsius, son exactamente igual a cambios de temperatura medidos en escala Kelvin. Y a los Kelvin no se le llaman grados Kelvin, solo se le llaman Kelvin por cualquier cosa. 0 Kelvin no son 0 grados Kelvin, son solamente 0 Kelvin para de contar. Ok, este cero absoluto resulta que sirve no solamente para el mismo gas. Estos 3 ensayos que hicimos acá lo hicimos, uno puede ser el mismo gas, otro podría ser un gas distinto. En realidad, todos los gases llegan al cero absoluto. Hasta ahí. Todos los gases llegan a cero presión a menos 273.15. Entonces, podemos usar el mismo gas o podemos usar otro gas que siempre vamos a llegar a este punto mínimo. No podemos bajar la temperatura más allá de eso. Por eso se conoce como cero absoluto. Muy bien. Nos falta un segundo punto para calibrar, el termómetro. El segundo punto tiene que ser un punto bastante preciso. ¿Por qué? Porque ya que todos los gases llegan a ese lugar, entonces ocupamos algo que el segundo punto lo podamos reproducir en cualquier parte del universo. Y el segundo punto de calibración lo escogieron con el punto triple del agua. ¿Qué es exactamente el punto triple del agua? Es el lugar donde coexiste vapor, líquido y hielo en equilibrio. Las condiciones para este punto triple del agua son extremadamente precisas. Tienen que tener cierta temperatura, cierta temperatura, cierta presión atmosférica. Entonces, no puede ser cualquier lugar. Usted puede reproducir este punto triple en diferentes partes del universo y siempre le va a dar exactamente la misma temperatura. Entonces, ya que nos daba siempre la misma temperatura y siempre era un punto bastante preciso de condiciones extremadamente especiales, no se pueden reproducir así en que nos diga, nos va a cambiar dependiendo si vamos a la playa o si vamos a la montaña. Eso no. Tenemos que tener exactamente este lugar, ese punto preciso para poder reproducir esto. La temperatura de este lugar es 0.101. Sí, 0.1. Celsius. Por lo tanto, también esto es igual a 273.16 Kelvin. Ahora, muy bien, algo que hay que hacer es cómo hacer conversiones de Kelvin a Celsius.
Entonces, si ustedes quieren convertir de grados Kelvin a grados Celsius, es demasiado sencillo, ya que tienen la misma división y lo único que es simplemente desplazar 273.15. Entonces es solamente hacer eso. La temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273.15. Eso es todo. Si quieren más bien pasar de Kelvin a Celsius, es temperatura en Celsius más 273.15. Además, la temperatura de Kelvin nos evita algo muy importante, un desastre que teníamos en los termómetros, que el 0 Celsius siempre tenemos una presión inicial o una presión a 0 Celsius. En 0 Kelvin no existe eso. En 0 Kelvin es 0 presión. No hay una presión residual. No está sobrando nada. Podemos usar cualquier gas que nos dé la gana. Simplemente hay que saber bien cómo es la recta. En este otro caso, en Celsius, hay que, aparte de todo, conocer esa presión por la que pasa 0 Celsius. Y siempre es diferente. Entonces, la escala Kelvin es la escala del sistema internacional. Muy bien. Existe otra escala. Se llama la escala Fahrenheit. No hay mucho chiste en ella. Es la escala que usan los gringos principalmente. No se usa ya mucho en otras partes del mundo. Inglaterra era como la última que seguía usando escala Fahrenheit para muchas cosas, pero la verdad la mayoría de gente se ha adaptado a la escala Celsius y la escala Kelvin. Ay, lleva una H. La escala Fahrenheit usa un par de puntos diferentes. Ubica el hielo en 32 Fahrenheit y el vapor en 212 Fahrenheit, simplemente porque quisieron. No sé si escogieron ellos 0 y 100 Fahrenheit en otras partes. También esto sí se llama grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura en Fahrenheit para pasarla a Celsius es igual, bueno, de Celsius a Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32 grados Fahrenheit. Bueno, 9/5 más 32, eso es todo lo que tienen que hacer. Si ustedes hacen un delta T de Fahrenheit, es igual a 5/9 de un delta T. Perdón, 9/5 de un delta T en Celsius. Ok, eso es nada más el chiste de la escala de Fahrenheit. Se usa mucho para el clima en Estados Unidos. Ya no es usado en el resto del mundo. No hay así como mucho que hacerle. Muy bien, esto es nada más para hacer conversiones. Ok, entonces, ¿qué es lo importante acá? Siempre que ustedes vean una fórmula y que tengan delta T en Celsius, es exactamente lo mismo que el delta T en Kelvin. No hay necesidad de pasar Kelvin a Celsius o Celsius a Kelvin en ese caso. Siempre y cuando en cualquier fórmula ustedes tengan un delta T, un cambio de temperatura final menos temperatura inicial. Si pasara que la fórmula utiliza temperatura absoluta, tienen que fijarse qué usa esa fórmula, qué tipo de temperatura usa. La escala absoluta, o sea, la escala Kelvin o la escala Celsius. Probablemente a partir de ahora, todas las veces que veamos una fórmula, utilice la escala Kelvin. ¿Por qué? Porque es la escala del sistema internacional la que nos da la presión. Bueno, cuando hagamos la fórmula, probablemente usen fórmula gas ideal y la presión se las va a dar en pascales.
Entonces hay que usarse esa. Bueno, ¿qué nos queda? Ok. Resulta que con la temperatura, perdón. Bueno, experimentalmente, se encuentra que sólidos, líquidos y gases generalmente y le voy a poner aquí un asterisco. Al aumentar T, aumenta el tamaño. ¿Esto qué es? Si aumentamos la temperatura, vemos que lo que tenemos, el objeto que estemos usando o la sustancia que estemos usando va a aumentar de tamaño. El asterisco es por la excepción. Excepción va con S o con C. Déjalo con S. Ok, ¿qué es lo que pasa? Aumentamos la temperatura de casi cualquier sustancia en cualquier rango de temperaturas y siempre van a aumentar un poquito el tamaño. La excepción es el agua. El agua, específicamente de 0 a 4 grados, al aumentar la temperatura, más bien disminuye su volumen. Eso se debe a la geometría de las moléculas del agua. Si alguien estudia química, eso lo explican debido a la forma particular de las moléculas. No estoy muy seguro exactamente por qué tiene que ver la fórmula la forma que es como un triángulo del agua, por qué exactamente es que pasa eso, pero experimentalmente eso es lo que se encontró. Ahora, muy bien, esa es la única excepción a la regla y solamente pasa de 0 a 4 grados. A partir de ahí ya se comporta como debe. Muy bien. Entonces la primera forma que vamos a ver es la expansión lineal. O sea, el aumento de tamaño en una dimensión. O sea, básicamente una línea aumentando de tamaño. La fórmula es súper sencilla. Esto es una fórmula experimental. No tiene mucho que ver exactamente con alguna derivación particular, pero se encuentra que el cambio de longitud de un objeto es igual a una constante alfa
por la longitud inicial del objeto por el cambio de temperatura. Entonces, esto sería el cambio de longitud alfa, se conoce como constante de expansión lineal. Li es longitud inicial y delta T cambio de temperatura. Nosotros podemos tener un cambio de temperatura. Bueno, hagámoslo así. Si delta T es mayor a 0, esto implica que delta L es mayor a 0. ¿Por qué? Porque alfa siempre es constante, es positiva y Li siempre es positivo. La longitud inicial no puede ser negativa. ¿Esto qué implica? Aumento de tamaño. O sea, aumentamos la temperatura, aumentamos el tamaño. Ahora, si delta T es menor a 0, ¿eso qué quiere decir? Bajamos la temperatura. Esto implica que delta L es menor a 0. Esto dice que disminuye el tamaño. Microscópicamente, ¿qué pasa? Bueno, al aumentar delta T, aumenta la agitación de las moléculas y tienden a chocar más entre sí. Al chocar más entre sí, las obliga a que se separen un poquito. No se separan mucho, pero se separan un poquito. Ok, el alfa, no les he hablado mucho. Alfa depende de la sustancia. Voy a usar otro color. Podemos ser alfa para gases, líquidos y sólidos. Sin embargo, con gases hay que hacer una excepción porque los gases se expanden de manera diferente dependiendo la ruta que escoja para expanderlo. No es lo mismo expander un gas siguiendo una ruta termodinámica que otra ruta termodinámica. Eso lo veremos en el capítulo, 2 capítulos adelante, el capítulo de teoría cinética de gases. De momento, ahí tienen una tabla y sepan que esa tabla solo sirve en esa condición especial. Líquidos y sólidos, ahí tendrán varias cosas. Por ejemplo, tienen aluminio, latón y bronce, cobre, concreto, vidrio, una cosa que se llama ímbar, plomo, mercurio, glicerina, gasolina, agua, etcétera. Aire tradicional, pero ya les dije, aire tengan cuidado con él, solamente en la ruta específica que siguen ahí. Eso lo veremos después. Bueno, ¿esto qué es? Tenemos básicamente el ejemplo práctico, el termómetro de mercurio. ¿Cómo es un termómetro de mercurio? Bueno, si se acuerdan de él, si alguna vez estuvieron en el hospital, usaban mucho estos. Básicamente es una ampollita, o si tal vez lo llevaron en el laboratorio de química. Aquí tienen mercurio, un recipiente de mercurio. Y aquí tienen unas rayitas, que es donde el mercurio se va a ir subiendo. Este capilar que tienen acá es bastante delgado.
los tubitos delgados son tan delgaditos que podemos ignorar el aumento del volumen y podemos usar el coeficiente de expansión lineal, o sea que se está expandiendo en una línea, en una sola línea. ¿Por qué? No le estamos dando el chance de que se expanda hacia el volumen. El frasco como tal probablemente se expanda muchísimo menos que el mercurio, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? En realidad las cosas aumentan de volumen. Entonces vamos a hacerlo un poco más real. Ahora, la expansión volumétrica. La expansión volumétrica es prácticamente la misma cosa. Delta V es igual a un coeficiente por el volumen inicial por el delta T. Misma historia. Y este coeficiente que ustedes tienen acá se conoce como coeficiente de expansión volumétrica. El coeficiente de expansión volumétrica para la mayoría de sustancias es beta igual a 3 veces alfa. Seleccionan una sustancia, si no tienen el coeficiente de expansión volumétrica a mano, pueden tener probablemente el coeficiente de expansión lineal. Si no están muy seguros, solo multiplíquenlo por 3. La mayoría de sustancias van a cumplir perfectamente esta regla. Tiene sus excepciones, en realidad no es un igual. Ay, perdón. En realidad es un aproximadamente igual a 3 alfa. El libro no lo trae, pero aún así tiene ejercicios de eso, entonces me extraña mucho que no lo traiga. Está la expansión de área. Curiosamente lo trae como ejercicios, pero no lo trae como materia. O expansión de superficie. Profe, perdón. Sí, Esa alfa del coeficiente volumétrico es el mismo alfa de constante exponencial lineal. sí, claro, es el mismo. Esta Ok, es la expansión lineal, el beta es expansión lineal. la expansión volumétrica. Listo. Ah, bueno, y todavía no les he hablado de las unidades. Esperemos un toquecito que veamos expansión de área y pasamos a las unidades. La expansión de área es muy sencilla. Si ustedes tienen un cambio de área, recuerden, cambio de área es área final menos área inicial. Esto es igual a, o aproximadamente igual a 2 veces alfa por el área inicial por el delta T. O aproximadamente igual a 2 veces alfa. En realidad debería tener un signo, dependiendo del libro. Yo lo he visto el signo sigma y el signo gamma. De momento el libro no hace ninguna énfasis en eso. Dejémoslo entonces como el cambio de área es igual a 2 alfa por área inicial por el delta T. Pero hay unos libros que usan gamma y otros libros que usan sigma como coeficiente de expansión de área o expansión de superficie. Ahora hagamos una nota extremadamente importante. Si una sustancia o un objeto tiene un agujero, entonces el agujero se expande.
como si tuviera materia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes aumentan la temperatura, entonces aquí tenemos un T inicial y aquí vamos a tener un T final mayor al T inicial. ¿Qué le va a pasar al agujero? El agujero se hizo más grande. Aquí lo estoy exagerando. El agujero aquí era pequeñito, aumentamos la temperatura y el agujero ahora se expandió exactamente igual como si hubiera tenido materia adentro de él. ¿De acuerdo? El radio del agujero aumentó. Aumentó con la fórmula que teníamos. Se puede decir que también el área aumentó con lo que teníamos anteriormente. Si lo ven, la tabla no tiene coeficiente de expansión de área. Entonces, cada vez que ocupen, usen 2 alfa. Ni lo piensen, si ustedes quieren hacer área, 2 alfa directamente. Muy bien, ¿para qué sirve hacer esto? Bueno, para fijar una arandela a un tubo y que la arandela quede firmemente pegada a ese tubo. Normalmente hacen las arandelas de unas sustancias diferentes a las de los tubos. Entonces, al hacerlo de sustancias diferentes, la arandela se encoge más rápido a la hora de enfriarse. Entonces, quedó tan firmemente pegada al objeto que como si fuera una soldadura. No es una soldadura, pero quedó extremadamente firme al objeto. Muy bien, prácticamente terminamos acá lo que es la materia principal de este capítulo. Continúa la de sección 18.5. Es una sección especial que lo hace de una vez y después lo volvemos a ver dentro de 2 capítulos. Esta sección especial es porque se ocupa para uno que otro ejercicio. Profe, ¿puede ponerlo de la nota ¿Sí? otra vez rápidamente? Claro. Bueno, yo no les he hablado tampoco de las unidades de alfa, de beta y de el 2 alfa. Entonces, la nota, hagamos el repaso. Un objeto con un agujero, entonces el agujero se expande como si tuviera la materia al aumentar T. Si aumentamos la temperatura, el agujero se expande. Cuidadito vayan a hacer que el agujero se encoge, porque ese es un error súper común en los estudiantes, decir que el agujero se encoge. ¿Por qué? Para poder abarcar materia ahí. Eso es falso. El agujero se expande. Encontraría una contradicción si ustedes hacen el agujero más pequeño a la hora de calcular el área. ¿De acuerdo? Sí, profe, listo. Listo. Ok. El segundo error, que no les he hablado de eso, muy importante. Las unidades de alfa
y de beta. Tienen las mismas unidades. Si ustedes lo ven, aquí tenemos unidades de área, aquí tenemos unidades de delta T, o sea, unidades de temperatura, y aquí tenemos otras unidades de área. Por lo tanto, alfa tiene que tener unidades de inversa de la temperatura. Si lo vemos es esta otra fórmula, misma historia. Aquí tenemos unidades de volumen, se cancelan en ambos lados y lo único que quedan son unidades de temperatura. Beta y alfa tienen las mismas unidades. Y lo mismo si hubiéramos visto expansión lineal, pero no hay necesidad porque ya lo vimos desde acá. Son las unidades inversas tiene unidades inversas de temperatura. Normalmente las tablas las reportan como Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. No deben de convertir el alfa a ningún sistema que no sea Celsius o si tenemos estos, es exactamente lo mismo. Celsius a la -1 y Kelvin a la -1 son exactamente la misma unidad. Bueno, entre comillas, misma unidad. Voy a ponerle cantidad para no ponerle unidad. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes siguen el cambio en Celsius, pueden usar tanto la que diga Celsius a la -1 como Kelvin a la -1. Es exactamente lo mismo. La tabla lo reporta como Celsius a la -1, pero otros libros lo reportan como Kelvin a la -1 y da lo mismo. No tienen que hacer conversiones acá. Entonces, entre estas, no hacen conversiones. Bueno, no le voy a poner así. O sea, no tienen que pasar de Celsius a Kelvin o Kelvin a Celsius. Es exactamente lo mismo cuando lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque esto va multiplicado por un delta T y yo les dije que los cambios en T los cambios en Kelvin y los cambios en Celsius son los mismos. Preocúpense en si tienen que hacerlo con Fahrenheit. Tendrían que pasar de Fahrenheit a Celsius, pero no tienen que pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius y muchísimo menos pasar el alfa de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Bueno, en realidad de Celsius a la -1 a Kelvin a la -1. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque esto es solamente un factor que va multiplicado por un delta T. No se les ocurre hacer esa conversión porque ya me ha pasado en otros semestres. El estudiante llega y se confunde cuando ve Kelvin a la -1 porque la tabla original decía Celsius a la -1. No, no se tiene que confundir. Es exactamente la misma alfa y exactamente el mismo beta. Y si comparan el 2 alfa, exactamente el mismo 2 alfa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Espero que no cometan ese error a la hora de hacer un ejercicio. No se convierte el alfa a menos de que esté en Fahrenheit. Profe, ¿puedes subir a lo de las unidades? Por favor? Claro. Aquí. Sí, sí, hay un momento. Me avisa cuando termina. Para ya pasar a gas ideal y terminar en la parte de teoría de este capítulo. Ven que este capítulo se daba bastante rápido. Listo, profe. Muy bien, la siguiente parte normalmente no se hacía en práctica
en física 2 de esta parte hasta que llegáramos a ver el capítulo como tal. Sin embargo, ahora como está la sección 18.5 y estamos reorganizando la forma en que se hacen las prácticas, entonces vamos a ver el inicio de gases ideales. Esta vez es la descripción macroscópica, o sea, la descripción a gran escala. Ok, la descripción macroscópica del gas ideal es cómo describir un gas que se comporte súper bonito y que tenga siempre las mismas reglas en todo momento. Bueno, eso es parcialmente cierto. Los gases no son gases ideales. Los únicos gases que cumplen con gas ideal son prácticamente los gases nobles, lo cumplen casi a la perfección. Algunas moléculas diatómicas como oxígeno que respiramos, nitrógeno diatómico, hidrógeno diatómico. Algunas moléculas triatómicas lo cumplen. Ay, pero mientras hacemos la molécula más pesada, menos se cumple. Además de que mientras metemos más presión y más temperatura, menos se cumple el gas ideal. Entonces, para efectos del curso, todos los gases van a ser ideales. Muy bien, pero realmente los gases no son gases ideales, va cambiando y requerirían una ecuación de estados ligeramente diferente. La ley de gases ideales es una ley súper sencilla. Ustedes ya todos llevaron química 1 y 2, ¿verdad? O al menos química 1. Sí, profe. Sí, profe. Ok, se vio gases ideales en química 1, ¿verdad? En química 2. Química 2. Ok, bueno, no es la gran cosa. Gas ideal es una forma de comprimir 3 leyes de gases. Entonces, la ley de gas ideal se basa en 3 leyes. La ley de Boyle, perdón. Si tenemos un gas a temperatura constante, entonces la presión del gas es directamente proporcional a 1 entre el volumen del gas. Esto lo resumimos, P es proporcional a 1 entre V. O P por V es constante. La ley de Charles esta era
a presión constante, si mi memoria no falla. Sí, era presión constante. A presión constante, entonces lo que pasa es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y por último, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, entonces ya tenemos temperatura constante, presión constante, lo que nos queda es volumen constante. Entonces, la presión del gas es igual, es proporcional a la temperatura. Ya cubrimos las posibilidades que teníamos para escribir un gas. Entonces, para escribir un gas lo que ocupamos es con la presión, el volumen y la temperatura describen a un gas. Antes de continuar, entonces vamos a definir la cantidad de gas que hay. Solo falta resulta que medir la masa es la idea tradicional de medir cuánta sustancia tenemos o medir el volumen, pero ya tenemos el volumen. Lo que falta sería medir algo como la masa, pero podemos medir la masa de un objeto, por ejemplo, un cuaderno, es fácil medir la masa, la computadora es fácil medir la masa, relativamente es fácil medir la masa de un carro, existen pesas en las carreteras para medir masas de camiones, pero medir la masa de un gas es bastante impráctico. Si ustedes van y van a no sé, un parque y ven un payaso con globos de helio, ¿qué pasa con los globos de helio? Los globos de helio se van para arriba. Son tan ligeros que la atmósfera los empuja para arriba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El helio, aparte que es un gas ideal, se comporta muy parecido a un gas ideal como debe ser. No se comporta como una sustancia normal, que en lugar de caer al suelo, es tan ligero que puede subir. ¿Por qué? Porque la densidad del helio es tan bajita que ahí entra la fuerza boyante de física 1. Muy bien. Entonces, medir masa es impráctico. No es que no se pueda, es impráctico nada más. O sea, debe haber una mejor forma de medir cuántas sustancias de gas tenemos. Entonces, para ello, se inventó, bueno, entonces se dijo, entonces midamos el número de partículas de gases. Esta es una forma. El problema es un número enorme. Pero de hecho sí se puede medir. Aún así todavía podemos hacer algo. En lugar de medir esta, se mide la cantidad de sustancia como tal. La cantidad de sustancia es solamente una reescala del número de partículas.
los vamos a medir en moles. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces un mol es una manera de reescalar las cosas. ¿Cómo sabemos que es una reescala? Bueno, imagínense, si tenemos 1000 gramos es más fácil decir que tenemos 1 kilogramo. Si tenemos 1.000.000 de gramos es más fácil decir que tenemos 1 megagramo. Si tenemos una cantidad absurdamente grande de partículas es más fácil de medir esa cantidad enorme de partículas en moles. Y de una vez se escogió mol es exactamente igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Se conoce como constante Avogadro. Na a esa cantidad precisamente. 6.022 por 10 a la 23 partículas de algo. Por ejemplo, si tenemos un contenedor con arroz, entonces ustedes no van a llegar y van a contar uno por uno los arroces y van a decir, tenemos 1.000.000.000 de arroces. Es más fácil medir y que milagrosamente les diga, tenemos un mol de arroces. En realidad no van a tener un mol de arroces porque un mol es una cantidad exagerada, muy, muy grande para eso, pero ya es una cantidad bastante más apreciable. Sirve bastante para medir la cantidad de sustancia en un gas. Y esta cantidad de sustancia está relacionada con la masa de la sustancia. Muy bien. Entonces, antes de pasar a esto, aquí en este campo de G relleno, N moles está relacionado con la cantidad de partículas, porque yo les dije, un mol es 6.022 por 10 a la 23 partículas. N moles, o sea, es nada más multiplicar esta cantidad en ambos lados por N. Entonces, va a ser el número de partículas por la constante de Avogadro. Es el número total de partículas. Esta fórmula es muy importante para poder determinar entonces cuántas partículas existen en un gas o estimarlas. En realidad eso se llama más bien un estimado. Pero es un estimado excelente. Ok, ahora que ya estamos relacionados con la masa, de hecho, podemos tener una manera de relacionarlo. Si tenemos N moles, va a ser igual a la masa de la sustancia dividido entre una cosa que se llama la masa molar. ¿Qué es exactamente la masa molar? Es como una especie de densidad. ¿Cuánta masa por unidad de mol hay en una sustancia pura?
Principalmente pura porque las mezclas hay que hacerle unos toquecitos. Pero sí se puede muy bien para lo que son sustancias puras. Por lo tanto, se vale tanto átomos solos como moléculas diatómicas, como moléculas compuestas de más de un tipo de átomo. Ok. Entonces, la masa molar nos dice cuánta unidad de masa hay. Esta masa molar se encuentra siempre, siempre, siempre en lo que son tablas periódicas. Y normalmente la masa molar se da en las unidades de gramos por mol. Además, las tablas periódicas lo pueden dar en términos de gramos por mol o también se da las unidades de masa atómica. Las unidades de masa atómica andan muy cercanas de las unidades de gramos por mol. Extremadamente cercanos, prácticamente es lo mismo. Entonces ni me voy a molestar en sacar eso, pero sí hay un pequeñito decimal por ahí. Igual prefiero que usen las unidades de masa de gramo por mol antes que usen unidades de masa atómica. Andan muy cercanas en esos. La unidad de masa atómica la definieron mejor, a partir del átomo de carbono, si mi memoria no falla. Creo que el átomo de carbono son como 2 unidades de masa atómica y son como 12 un poquito decimales gramos por mol. Igual las tablas periódicas casi siempre lo que traen ahora es la propia masa molar. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Muy bien. Al combinar todas las leyes, ¿qué se obtiene? P por V es igual a nRT. Presión absoluta por volumen es igual al número de moles por una constante R que se llama constante de gases ideales, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y se conoce como constante de los gases, constante universal de gases o constante del gas ideal. ¿Por qué? Porque cada gas que se comporte como gas ideal sigue esta fórmula. No importa el tipo de sustancia que sea. Siempre sigue exactamente esta fórmula con la misma constante. No hay que pasar una tabla buscando constantes dependiendo del gas. Eso es una maravilla. Que todos los gases lleguen a comportarse de esta manera nos indica que la materia tiene un comportamiento bastante regular en ese sentido. Sugerencia, usen esto en unidades de sistema internacional. Se puede usar esto en unidades de litro, atmósfera, mol, Kelvin, pero yo prefiero que eviten usar unidades que no sean el sistema internacional. Prefiero que hagan la conversión 2 veces a que usen eso. ¿Por qué? Porque después vamos a ocupar hacer trabajo. Y cuando hagamos trabajo, vamos a ocupar esta fórmula. Y cuando ocupemos esa fórmula y empiecen a hacer revoltijos de unidades de litros, atmósferas con unidades de joules, vamos a estar en un serio problema ahí. Entonces, traten de evitar las unidades de litro por atmósfera. Prefiero que hagan la conversión y luego se regresen a unidades de litro por atmósfera si al final ocupan litros o atmósferas o ambos. Pero es mejor evitarse el problema que ha pasado en muchísimos exámenes.
El problema era que muchas veces los datos se dan en litros por atmósferas y el resultado había que darlos en joules. ¿Ok? Ahí daban el resultado en litro por atmósfera en lugar de joule y hacían unos desastres con las unidades. Profe, me parece que en la calculadora científica ya viene la constante puesta. Sí, tiene razón. Es Shift 727. Eso depende de la plateada que tengan, porque no me acuerdo, pero me habían dicho que de la 570 a la casi 600 cambiaba un poquitito eso. Y si tienen ya la que es más computarizada, volví a cambiar el número de constante. En la blanca está en las constantes físico-químicas. Sí, ahí las calculadoras la traen y siempre la traen una constante, una tabla de constantes. Pueden sacarla ahí si gustan, pero es muy fácil esta constante, 8.314. Como me había dicho una vez alguien, 8.pi. Así se acordaba de él de 8.314. Bueno, no es la única manera de dar la constante de gases ideales. La ley de gases ideales. También se puede dar la ley de gases ideales en términos de el número total de partículas. Ok, si se usa el número de partículas, n mayúsculo, entonces hay que recordar, n minúsculo es igual a Na por n. No, mentira. Mentira. Es más bien al revés. Disculpen por eso. Voy a corregirlo aquí arriba. ¿Dónde lo dejé? Ay, se me quedó pegado. ¿Cómo? Es más bien la división. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Qué fue lo que dijo? Profe, es que se quedó pegado, pero ya luego estaba ahí. Ok. Perdón por esto. El número total de moles es el número total de partículas dividido entre el número de Avogadro. Dios mío, ¿cómo se me pasó eso? En este caso, es lo mismo. Hay que corregirlo acá. El número total de partículas es igual a n veces, n moles, el número de Avogadro. Ahora sí. Y ahora sí coincide como debe ser. Entonces, P por V es igual a el número total de partículas entre el número de Avogadro por R por T. Sin embargo, aquí hay dos constantes. Estas dos constantes se pueden combinar en una sola. Que se llama KB, constante de Boltzmann, por N mayúscula. Por N mayúscula por T. KB, es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Esta constante de Boltzmann es una constante fundamental de la materia. Se prefiere, de hecho, muchas veces sobre la constante de gases ideales. A pesar de que se tenga por 10 a la menos 23, sale en muchísimos ámbitos esta constante de Boltzmann, en especial cuando hace física estadística sobre un montón de partículas. La constante de Boltzmann aparece por todos lados. Siempre que trata de entropía, constante de Boltzmann por acá, constante de Boltzmann por allá.
Entonces la constante de Boltzmann es la que se considera como la constante fundamental de la materia. Bueno, del universo, una constante fundamental del universo, junto con otros, como con la ley de gravitación universal, la G, está reunida con ella. La constante de Planck, están como en el mismo lugar. Sin embargo, vean que pueden pasar de una a otra usando la constante Avogadro. O sea, pueden pasar de R a K sub B con esa. Muy bien, con esto se acaba la materia. Pero antes quiero decirles algo muy importante sobre esto. Resulta que la gente, no sé por qué, pero les gusta más hacer esto y luego andar tratando de acordarse cuál era cuál, ley de Boyle, ley de Charles o ley de Gay-Lussac, en lugar de usar la ley de constante de gases, la ley de gas ideal. Entonces hagamos un ejemplo de gas ideal antes de hacer ejemplos de expansión térmica. El ejemplo van a ser sencillos. ¿Por qué? Porque me interesa ver un poquito esto antes de pasar a lo otro. Ya con esto terminamos la materia de este capítulo. Se tiene 2 moles. Profe, ¿puede volver un momento a lo de la constante de Boltzmann para ver si lo puse Claro. un poco más arriba? La fórmula. Eso. Ajá. Listo. Ya. Listo, profe. Ok, con gusto. Dice, se tiene 2 moles de gas ideal. A, si se mantiene T constante, y se duplica el volumen, calcule la razón de la presión final con la presión inicial. O respecto a la presión inicial. Bueno, el calcule no ocupa así una pregunta. Ahorita estamos en la parte B. Pero esto me interesa. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Primero lo puse así por una razón. La palabra razón, precisamente. Cuando ustedes lean, si dice ratio o razón, quiere decir una división entre X punto, en este caso, la presión final, con la presión inicial. Cada vez que ustedes lean esta palabra razón, quiere decir presión final dividida entre presión inicial. Entonces, ¿eso por qué? Porque en el quiz noté que cada vez que decía razón, alguien me preguntaba algo. Entonces, no sé si fue que no lo vieron en física o en cálculo, lo que son razones de cambio. Una razón de cambio o una razón es básicamente una división entre el punto que le están dando inicial y el punto que le están dando, bueno, entre este lugar, este amigo acá, y este amigo acá. Este va a ser el numerador, la presión final, y la presión inicial es el denominador. O sea, cada vez que ustedes lean razón de alguien con respecto a alguien, es precisamente eso. Esto es lo que se está preguntando. Esto no tiene unidades. Ahora, muy bien, hay que encontrar la presión final.
Y dice, se tiene 2 moles de gas ideal y se mantiene la temperatura constante y se duplica el volumen después. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Trata de recordarse la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle y tratan de ver cuál era cuál. Eso está bien. El problema es de que ya estamos aquí y tenemos una fórmula que nos dice absolutamente todo eso. Entonces, para el punto 1, bueno, para el punto inicial, P1 por V1 es igual a nRT. La temperatura es la misma, no le voy a poner etiqueta a ambos lados. Para 2 o para el final, P final, bueno, le voy a poner P2. P2, V2 es igual a nRT. N no está cambiando, no estoy diciendo que se está escapando gas, por lo tanto el número de moles permanece constante. La temperatura es la misma en ambos lados. ¿Esto qué quiere decir? P2 o P final, como quieran llamarle, V2 es igual a P1, V1. Así es como se usa la ley de gas ideal. La plantean un par de veces, una para un punto y otra para otro punto. Ven a ver qué es constante y traten de despejarlo. Esto es lo que quiere decir la ley de gas ideal. Muy bien, ahora lo que nos dicen es de que el volumen se duplica. Esto quiere decir que V2 es igual a 2 veces V1. Entonces, P2 por 2 veces V1 es igual a P1, o sea, presión inicial, V1. Cancelamos las V's y de una vez podemos hacer la división que queríamos. P2 entre P1 es igual a 1/2. Esa es la razón y ya eso es todo lo que hay que hacer. Básicamente la razón que nos dice, la presión final es la mitad de la presión inicial. Todo porque el volumen se duplicó. Entonces, hay más volumen, hay más campo para que las partículas se muevan, la presión tiene que disminuir. Veremos un Profe, poquito de eso, ¿sí? en la fórmula, el N, en la fórmula de arriba, el N N, es constante, ¿qué era N? número de moles. Número de moles, sí, exacto. El Entonces, número de moles está relacionado con el número de partículas. Es simplemente una manera de decir un número gigante en una cantidad que podamos manejar. Normalmente el N son cantidades como 1 mol, 2 moles, mucho, 200 moles. Así mucho, mucho para que todavía el gas ideal se mantenga vigente. 200 moles, 300 moles, por ahí anda. Ya ni recuerdo exactamente cuándo es que deja de ser gas ideal. Pero así la mayoría de ejemplos va a tener usted 1 mol de gas ideal, 2 moles de gas ideal, 4 moles de gas ideal. o sea, y es igual para, o sea, en este caso, porque lo dices constante, digamos. Ajá, exactamente. Porque, Eso es mejor. Eso es más fácil que decir. Usted tiene una cantidad, bla, 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 por 10 a la 20 y tantos partículas. Es mucho más fácil decir eso que... digamos, R siempre es constante y el problema dijo T y N son constantes. Entonces, Ajá, exactamente. No, le estoy dando el N y ni siquiera lo ocupamos. ok, Si yo le dijera el número de moles se reduce, ahí sí estaríamos en problemas. ok, bro, gracias. La parte B. Ahora, a presión constante, se triplica la temperatura. Calcule la razón
entre el volumen inicial, perdón, entre el volumen final y el volumen inicial. Muy bien, es misma historia. Entonces, nos dicen que se triplica la temperatura. T final, digámosle, esta vez cambiémosle la etiqueta por final e inicial. T final es igual a 3 veces T inicial. Esto es lo que nos dice acá. La presión es constante. Ahora vamos con el punto 1 o punto inicial. Punto inicial. P inicial, que en este caso ni siquiera le voy a poner etiqueta, mejor. Volumen inicial es igual a N por R por T inicial. Punto final. Nos dicen que la presión era constante. No le voy a poner etiqueta, es la misma presión en ambos lados. Volumen final es igual a, no se está escapando gas ni está entrando gas, N por R por T final. ¿Qué es lo más fácil de hacer acá? Dividir la segunda ecuación entre la primera. Entonces, presión final, presión por V final dividido entre la presión por volumen inicial es igual a N R T final dividido entre NR T inicial. Entonces, cancelamos acá, cancelamos acá, cancelamos este, cancelamos este. Y lo que queda es solamente T final entre T inicial. ¿De acuerdo? Ahora cambiamos por esta fórmula de acá. T final igual a 3 veces T inicial es igual a 3 veces T inicial entre T inicial. Volvemos a cancelar. Y la razón nos da 3. ¿Eso qué quiere decir? El volumen final es 3 veces el volumen inicial. Muy bien, esto lo estoy haciendo así para que calculemos la parte que son razones. Ok, hasta aquí todo de acuerdo. Estaba fácil, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ahorita haremos una expansión térmica. Quiero hacer el 22 del Serwit décima edición. Este 22 es muy común que salga. Y salió el semestre pasado también, incluso en las de marque con X. Entonces, no había salido exactamente el átomo de helio, pero salió otra cosa. Es muy sencillo. Hasta voy a copiar el enunciado porque es solamente una línea. Dios mío, ojalá que no se me vaya el internet. Ok, nos piden que utilicemos el número de Avogadro para calcular la masa de un solo átomo de helio.
un solo átomo de helio va a tener una masa extremadamente bajita. ¿Y cómo podemos sacar eso? Muy bien, ocupamos lo que es la masa molar del helio, primero que todo. Masa molar del helio es igual a aproximadamente 4,00 gramos por mol. En realidad es un poquitín más, pero apenas en decimales. Si no están seguros cuánto es la masa la masa molar, ustedes pueden buscar una tabla periódica al puro final del libro. Hay una tabla periódica. Entonces dice que es 4,0026. Pongámosle un par de decimales más, ya que lo está dando. Entonces tenemos 0,226 gramos por mol. Muy bien, ¿esto de qué nos sirve? Hay varias maneras de hacerlo. Podemos poner un factor de conversión. Primera forma. Esto es como conversiones. Entre comillas. Esta es la forma que prefiere la gente de química. Entonces, tenemos un átomo de helio. Queremos pasarlo a la masa. Entonces, tenemos que multiplicar por algo o dividir entre algo que tenga átomos y que tenga masa, pero no hay tal cosa. Entonces, ¿qué tiene átomos? Bueno, lo que tenga átomos o partículas de helio está relacionado con el número de moles. Ok, ¿qué cantidad traía esa? Esa era el número de Avogadro. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 gramos átomos de helio nos hacen un mol. Esto ya es un factor de conversión. Entonces, vamos a encontrar cuántos moles hace un átomo de helio. Se puede cancelar átomo de helio con átomo de helio y dejar solo mol, pero el mol no nos sirve todavía. Queremos masa. Y para eso tenemos este otro amigo acá. Dios mío. Entonces tenemos mol arriba y lo queremos abajo. Y la arriba lo que queremos es la masa. Hasta ahora ya tenemos lo que ocupamos. Entonces, sabemos de acá que 4,0026 gramos por mol nos puede dar un factor de conversión. Entonces, cancelamos acá, cancelamos acá. Y lo metemos en la calculadora. Bueno, y cancelamos acá. Cancelamos acá. Esto directamente nos va a dar la masa del átomo de helio. .0026 dividido entre el número de Avogadro. 2,022 por 10 a la 23. Y esto dice que nos da 6,6465, pongámosle, por 10 a la menos 24 gramos. Estaba sencillo, ¿verdad? Esta es la primera forma de hacerlo. La segunda forma es la forma algebraica. Sabemos de que el número de partículas es igual a un átomo. Misma historia.
ocupamos la masa del átomo de helio. De momento yo sé lo siguiente. El número de moles es igual a la masa del átomo de helio entre su masa molar. Muy bien, tendríamos pero y bueno, esto lo podemos sacar de una tabla periódica. Lo único que ocuparemos es el número de moles. Y le damos la relación el número de moles con el número de átomos o el número de partículas. Entonces, n moles también es el número de partículas dividido entre el número de Avogadro. Básicamente sería despejar esto. Entonces, si despejamos eso, sabemos que el número de partículas dividido entre el número de Avogadro es igual a la masa entre la masa molar. La masa sería igual a número de partículas por la masa molar entre el número de Avogadro. N mayúscula es 1. La masa molar, 4. El número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Y con eso se determina. Da exactamente lo mismo de una manera o de la otra. Simplemente quise que vieran las dos formas en que uno puede llegar a hacer esta clase de conversiones o esta clase de despejes. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No. Ok. Voy a pasarles un ejercicio del Serway 10ª edición. Denme un segundo. Bueno, ya se cargó mi celular. Puedo pasarles desde acá. Les estoy haciendo los ejercicios del Serway 10ª edición. Si lo tienen a mano, pueden verlo. Es el ejercicio número 10. Si no, ahí se los pasé a Telegram. Dice así. Un orificio cuadrado de 8 centímetros de lado se corta en una hoja de cobre. Calcular el cambio del área de este orificio causado al incrementar la temperatura en 50 Kelvin. B. Este cambio representa un aumento o una disminución del área encerrada por el orificio. En realidad es el aumento. ¿Por qué? Porque no están diciendo que está incrementando. Tiene que ser aumento. Entonces el ejercicio 10 del Serway 10ª edición. Dice así. Tenemos un orificio de cobre. Tenemos una hoja de cobre. No sabemos el área total de la hoja. Pero tenemos un orificio cuadrado de 8 centímetros de lado. Y la temperatura es una temperatura inicial.
aumenta la temperatura. No sabemos cuánto es la temperatura final, pero podemos decir que es T final igual a 50 veces, 50 más temperatura inicial. Sabemos que aumentó, por lo tanto, todo aumenta. Un poco exagerado, pero ahí va a estar. Aquí hay un L final que no conozco. Aquí hay un L final que no conozco. El mismo para todos lados. ¿Por qué? Porque era cuadrado. Uno, a no ser de que le digan que el material es anisótropo, uno va a suponer que el material es isótropo. ¿Qué quiere decir eso? Se expande igual en todas las direcciones. Uno no tiene por qué suponer que tienen un alfa para la coordenada X y un alfa para la coordenada Y. Tienen el mismo alfa. Pero he visto que hay uno que otro ejercicio en X libro, no recuerdo en este momento, que decía un material anisótropo es aquel que tiene un alfa en esta dirección y otro alfa en otra dirección. En sustancias eso no pasa, en sustancias puras, pero ahí tenían como una excepción a la regla. Entonces, hay dos maneras. Lo calculamos por el área o lo calculamos por la longitud de lo que se expande. Lo voy a hacer por área porque quiero. Entonces, veamos a ver, área inicial es igual al área al cuadrado. L inicial al cuadrado. Área final. No la conozco. ¿Me interesa el área final? Sí, pero... bueno, sí. Nos dice, calcula el cambio de área. Perfecto. Nos interesa. Entonces, necesitamos el área final para calcular el delta. Bueno, en realidad no lo necesitamos, pero la vamos a calcular. El delta es lo que nos están preguntando. Ok. Entonces, el inicial al cuadrado es lo que nos dice esto. Delta A es igual a 2 veces alfa por por A inicial por el delta T. Si nos fijamos, el delta T es muy fácil de sacar. El delta T son solamente 50 grados Celsius o 50 Kelvin. Da exactamente lo mismo que se lo pongan en Celsius o en Kelvin. En este caso, la temperatura está en Kelvin. No va a importar. Ya que está dado en Kelvin, dejémoslo en 50 Kelvin, el cambio de temperatura. Ok. ¿Qué es lo que sigue? El área inicial es la longitud inicial al cuadrado, 2 veces alfa por la longitud inicial al cuadrado por delta T. Conozco delta T, conozco la longitud inicial. El alfa lo pueden ver desde la tabla. En la 10ª edición es creo que la única tabla que aparece. Nada más es de buscar el del cobre. ¿Dónde estaba? Dices así que el cobre tiene una expansión lineal de 17 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Entonces, alfa del cobre, 17 por 10 a la menos 19, a la menos 6. Eso es lo que les decía, la tabla está en Celsius a la menos 1, pero eso es exactamente igual si lo hubiera dado en Kelvin a la menos 1. No hay que hacer conversiones en ellas, en estos alfas, porque va multiplicado todo por un delta T. El delta T está en Celsius o en Kelvin, da lo mismo. Por lo tanto, esta alfa también tiene que dar lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok.
y saqué el alfa en lugar de sacar beta. Recuerden que aquí lo que entra es la expansión lineal. Entonces ya tengo el alfa. Y de hecho ya tengo todo lo que ocupo. Ok, vamos a ver. 2 por 17 por 10 a la menos 6 por la longitud inicial al cuadrado. Vean una cosa. Alfa no depende de la longitud. O sea, no depende de unidades de longitud. Solo son Celsius a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. Cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Entonces podemos usar la propia longitud de centímetros cuadrados. Esto mide 8 centímetros. 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. No me voy a molestar en hacer conversiones de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Por delta T. Delta T son 50. Delta A son 1.088. Ah, perdón, le puse aquí por 10 a la menos 6. Por 10 a la 6. 0.1088 centímetros cuadrados. Ya eso es todo. Para calcular el área final, entonces recordamos, delta A es igual a área final menos área inicial. Como delta A es positivo, entonces el área final es un área que es ligeramente más grande que el área original. Esto implica que área final mandamos a sumar el área inicial el área inicial es 8 por 8 o 8 cuadrado, esos son 64.1088 centímetros cuadrados. Ya eso es todo. Profe, una pregunta, ¿por qué sacamos el área final? Eso Para es de la pasar al... parte A. No, eso es porque el problema era muy sencillo. Ah, ok, listo. Entonces ya nada más quise que vieran cómo se sacan las partes finales, porque eso enreda mucho a veces, de que se les olvide que el delta es final menos inicial. Ven que dice, la parte A, calcular el cambio de área para este orificio causado al incrementar 50. Parte B, este cambio representa un aumento o una disminución del área encerrada por el orificio. De ahí es un aumento. No, ustedes ni lo piensen, aumento del área. ¿Por qué? Porque el delta es positivo. Estamos incrementando temperatura e inmediatamente es aumento de área. Ok. De acuerdo. Creo que lo podemos dejar hasta acá y continuamos la otra clase con un par de ejemplos más. Les voy a pasar ahora más tarde, sí, ejemplos de esto, porque casi todos los libros tienen exactamente este primer capítulo de temperatura igual. No va a haber la gran cosa de diferencia. Probablemente alguno que otro libro lo que traiga es que lo que le falta es la parte de gas ideal. ¿De acuerdo? Súper, profe. Ok. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, Cuídense profe. del virus. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, igual. Bueno, profe, Luego. todavía. Prueba.